Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Visionarte. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema, de un personaje que pues es importante dentro también de la Navidad. Todos hablamos de los pastores, hablamos de los Reyes Magos, hablamos de la Virgen María, hablamos del Niño Jesús, pero se nos olvida un personaje totalmente importante, que es San José. Hoy quiero centrarme en este personaje porque ya he hablado de muchas cosas de la Navidad, eh, pero pues siempre se nos olvida pues el Padre terrenal de Jesús. San José no es el Padre de Jesús. El Padre de Jesús ni más ni menos que es Dios Padre, ¿no? El creador del universo, el creador de todo. Entonces, obviamente, cuando el verbo, eh, pues sí, es que sí lo tenemos que llamar, cuando está, por ejemplo, en el prólogo del Evangelio de Juan, ustedes léanlo, es muy interesante. Dice que en el principio el verbo era Dios y estaba con Dios. Entonces, el verbo de Dios es Jesús. Entonces, cuando Él se encarna, porque es que es muy complicado, de hecho, hay una asignatura en la teología que se llama Trinidad, ¿no? Porque realmente, pues, al final, después de estudiar todo el año, ¿no? Esa asignatura, pues no te das ni cuenta, ¿no? O sea, al final no entiendes nada. Y bueno, pues es parte de eso. Porque, pues si nosotros, a mí me explicaban que Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo eran lo mismo. Y nos ponían un ejemplo que no es lo que realmente es, pero bueno, para que nosotros lo podamos entender. Decían que en una misma persona, iba a decir al muñeco, pero Dios es más que el muñeco. Bueno, en una misma persona tenemos tres cosas. El verbo, o sea, la palabra con lo que nos comunicamos, por eso Jesús es el verbo, porque nos comunicó todo el mensaje que Dios quería. Tenemos la persona física, ¿no? Que sería el Dios Padre, y tenemos el amor y el raciocinio entre el verbo y esa persona, que es el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo es el amor, es la unión y la reflexión, el conocimiento entre el verbo y pues la persona, ¿no? Entonces, todo esto está enmarcado en un mismo cuerpo, en un mismo ente, que es Dios. Sin embargo, hay estas otras tres personas, otras tres cualidades, otras tres cosas. Cualidades no, porque las cualidades de Dios son diferentes. Es eterno, es inmóvil, es omnisciente, pero bueno, son cosas diferentes. Pero pues dentro de esta entidad que llamamos Dios, pues está tanto el Hijo, como está el Espíritu Santo, como está Dios Padre. Y no se pueden separar, porque son lo mismo, ¿no? Entonces, cuando se encarna Jesús, pues el Padre de Jesús es Dios. Por eso Jesús es Dios y María es la Madre de Dios. José no es el Padre. Entonces, a él se le llama el pater putativus, el padre adoptivo, el padre putativo, que es una palabra latina, no es una palabra fea, que significa el reputado o considerado. Es decir, José es considerado el padre material, ¿no? O el protector, el proveedor de la Sagrada Familia, el educador de Jesús, que es José. Según en el Evangelio de Mateo, saben ustedes, que ya hablamos la semana que viene, que quien describe un poco la infancia de Jesús, a pesar también del Evangelio apócrifo del Protoevangelio de Santiago, pues se nos narra o se nos presenta a esta figura de San José tanto en el Evangelio de Lucas como en el Evangelio de Mateo. A San José hay una imagen por ahí, se le dice que es carpintero, ¿no? San José el carpintero.
Pero en los evangelios que se escriben en griego, los evangelios no se escriben en hebreo, se escriben en griego. El griego, es que me vienen ideas y luego voy hablando de otras cosas. Para el Imperio Romano, el idioma culto, ¿no? El idioma para hablar, lo que se llamaba para hablar a nivel, digamos, diplomático, ¿no? Es lo que se llamaba la koiné, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros, yo no, porque yo no sé, pero los diplomáticos se suelen comunicar con un idioma común que es el inglés. No sé por qué, siendo el español el segundo idioma más hablado. Pero bueno, lo ponen en inglés para poder comunicarse. En el Imperio Romano no era el latín, sino que era el griego. Entonces, los evangelios, para poder ser comunicados a todo el Imperio Romano, pues tenían que ser escritos en griego, ¿no? Por eso están escritos en griego. Y hay una palabra haciendo referencia a San José, de que San José dicen que era tectón. Tectón no es carpintero. Haciendo la traducción de esta palabra nos da, ¿no? Busquen en los diccionarios, etcétera, ¿no? Haciendo la traducción de los textos griegos, ahí con el nominativo, con el genitivo, el ablativo, todos los casos, pues vemos la palabra que es tectón. Entonces vamos al diccionario y vemos que nos llevamos una sorpresa, porque la traducción es artesano o obrero. Es decir, San José no era carpintero, era artesano o obrero. Claro, San José sabría de todo, sabría un poquito de construcción, sabría un poquito de carpintería, a lo mejor hacía puertas, o a lo mejor hacía arados, o ponía un techo de una casa, es decir, era más bien artesano y pues sí, obviamente, pues tenía mucho que ver con la madera, porque los artesanos de aquella época, a no ser que fueran herreros, pues trabajaban mucho con la madera. Y, por ejemplo, en el Evangelio de Juan se nos dice que hay una referencia cuando Jesús va a predicar a Nazaret, que casi lo quieren despeñar. Pues bueno, le dicen, este es Jesús, que es el hijo del carpintero. Pues vamos a hacer caso a alguien que es el hijo del carpintero. También en el Evangelio de Juan se pone esta expresión de tectón. Pero bueno, pues ya después de toda la tradición de la Iglesia, desde el principio, se dice que José era carpintero. ¿Por qué se le atribuye esto? Porque se dice que José era un hombre muy justo y sabio. Para los judíos, un carpintero era una persona que era muy justa y era muy sabia. ¿Por qué decimos eso? Que era muy justo y muy sabio. En un primer momento, ya me iba a otro tema, pero tengo que regresar. Resulta de que José era descendiente de la familia del rey David. Entonces, se hace una genealogía, como ya les hablé la semana pasada, haciendo referencia a los padres de José. Pero obviamente no sabemos la madre, porque la mujer en la cultura hebrea vale muy poquito, y quien tiene un poco la preponderancia, porque va a estar durante toda su vida, es María, ¿no? Sin embargo, en la genealogía no pone, ¿no? Pues María. Eso lo sabemos por el anuncio del ángel, por por las bodas de Caná, etcétera, 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 ¿no? Porque María está presente durante toda la vida de Jesús, muere y todavía María sigue apoyando a los apóstoles, ¿no? Entonces seguramente ella era una persona muy joven. Y bueno, pues él era descendiente. Según, por ejemplo, uno dice que es el padre de José se llama Elías y otro dice que el padre de José se llama Jacob. Pero eso a nosotros nos tiene sin cuidado, nos da igual, no nos hace falta saber quién era pues toda la genealogía de Jesús. Para el Evangelio de Mateo sí, porque pues obviamente, como ya les dije, hablaba para el pueblo de Jerusalén, pues era importante vincular Jesús con José, etcétera, hasta llegar a el gran profeta Abraham, ¿no? Pero bueno,
para nosotros realmente no nos interesa mucho, solamente decir que que José era de Belén, de la casa de David, pero no sabemos bien si su casa en un primer momento estaba en Belén o estaba en Jerusalén, o estaba en Nazaret. Eso a nosotros no nos hace mucha falta. Para hacernos referencia a José, solamente aparece en dos ocasiones, ¿no? En un primer momento, tanto para María como para José hay un anuncio por parte del ángel. Se dice que José, en los dos evangelios, tanto en Lucas como en Mateo, que era una persona, era un hombre que estaba desposado con María. Estaba desposado, no estaba casado, ¿no? Porque para el pueblo judío hay dos estadios, digamos, para poder llegar al matrimonio. En un primer momento, durante un año, están desposados, tienen las mismas obligaciones que un matrimonio, ¿no? Las mismas obligaciones legales. Es decir, obviamente la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio y el marido tiene que respetarla. Durante ese tiempo, la desposada vivirá con su familia y el desposado, el novio, digamos, va a estar acondicionando el lugar donde van a vivir, ¿no? Entonces, por eso, durante ese año están desposados. No hacen vida marital, pero, es decir, no viven bajo el mismo techo, pero tienen las mismas obligaciones. Ya se me fue todo lo que les iba a contar. Pero, y entonces, pues resulta de que estaban desposados y José, durante ese año de desposorio, es decir, María no podía quedarse embarazada. Si era un problema que ya de haberse desposado, pues resultara de que la novia se había quedado embarazada. San José, el pobre, estaba, vamos, que ya pensaba que tenía dos así, pero no. Resulta de que se le aparece el ángel y le dice: ten cuidadito, porque el hijo que lleva María no es tuyo ni es de ningún hombre, es de Dios, que ha bajado el Espíritu Santo y ha fecundado a María, y el hijo que tendrá se llamará Emmanuel, o se llamará Jesús. No hablé la semana pasada del nombre de Emmanuel, pero bueno, se los voy a contar. Resulta de que el nombre de Emmanuel solamente aparece en el Evangelio de Marcos. También Marcos escribe para un contexto judío. Emmanuel es una palabra judía, es una palabra hebrea totalmente, y significa Dios con nosotros. Los judíos, obviamente, cuando muere Jesús, dicen: este no es el Mesías, ¿no? Pero cuando se escribe el Evangelio, pone: y le llamarás Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando el pueblo judío escucha la palabra Emmanuel, dice: entonces este sí nos trajo verdaderamente el mensaje de Dios y era Dios. Sin embargo, nosotros, de los 4 evangelios, siempre se pone el nombre de Jesús. Entonces, él es aceptado, se le da un poco esquinazo a Marcos, porque también después le va a llamar Jesús, que el nombre verdadero es Jesús, ¿no? Y Emmanuel es un apelativo que le da durante la infancia, podríamos decir, a Jesús, ¿no? Entonces, bueno, le dice a José: le vas a poner por nombre Jesús. No se lo dice, en algunos evangelios sí se lo dice a María, pero también es importante, el nombre se lo tiene que poner el padre. Igual que pasó con Zacarías para Juan, ¿no? Isabel pensaba que Zacarías le iba a poner su mismo nombre al chico que nació, ¿no? Que le iba a poner Zacarías. Sin embargo, el nombre se lo da el padre. Entonces, cuando llega del templo, estaba mudo, ¿no? Pues le pregunta a Isabel: oye, ¿cómo le vamos a poner al crío? ¿No? Y Zacarías en un papel puso: se va a llamar Juan, ¿no? Entonces, por eso seguramente el nombre se lo puso José. Y tuvo también una anunciación. Gracias a eso, José se la llevó a su casa antes de terminar el desposorio, ya como matrimonio. No vayan a pensar que era una pareja de hecho o estas que se llaman concubinato, ¿no? No, ya estaban desposados. José
como ya les dije, aparece en ese momento, en el momento de la anunciación del desposorio con José. También la duda de José, que es un tema bastante importante que ya se lo voy a explicar. Y aparece hasta que Jesús, en la huida a Egipto, que también tiene otro sueño José. Y por último aparece cuando Jesús tiene 12 años, que les voy a contar la historieta. Resulta de que pues es el primer momento en el que el niño Jesús de 12 años, ya preadolescente, pues tiene que ir al templo, ¿no? Es su primer viaje al templo. Es otros datos que en los evangelios dice que fue 4 veces, hay otro que dice que fueron 3 veces los que fue a Jerusalén, y el evangelio de Juan, como siempre llevando la contraria, dice que fue una sola vez en la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta de que en los evangelios agarra a José, agarra a María, tienen que ir a celebrar la Pascua al templo, con 12 años Jesús, y agarran su borrica y venga, que se van a Jerusalén. Nazaret de Jerusalén está lejos, no se piensen que es agarrar el metro y llegan en media hora, no, está lejos. Entonces agarran y durante su trayecto pues llegan a Jerusalén, celebran la Pascua, etcétera, y bueno, pues resulta de que pues, dentro del gentío, como en la villa de Guadalupe cuando van todos los peregrinos, ¿no? Pues bueno, pues como que uno se despista porque anda viendo aquí, anda viendo allá, platica con uno, platica con otros, y los niños hay que tener mucho cuidado. Pues bueno, pues a José y María se les pasó, agarraron su burrica y de nuevo se iban en la caravana, pues de nuevo a Nazaret. Cuando iban en un trozo, digo, ¡ay! ¿Y Jesús dónde está? ¿No? Como uno que se pierde en el Walmart, un bebé que se pierde en el Walmart, pues igual. Entonces dicen, bueno, pues ¿qué pasa? Vamos de regreso a Jerusalén, hay que buscarlo. ¿Y dónde se encuentran al niño Jesús? Enseñando a los ancianos en el templo de Jerusalén. A los 12 años es cuando es la pérdida de Jesús en el templo. Y es el último momento en el que aparece la figura de José. No hay ninguna mención más en el Evangelio. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que seguramente José, a partir de ese momento, viviría unos pocos años más y fallecería. Esto también es importante porque, bueno, pues hay varias teorías diciendo de que José era ya una persona anciana. Quien se atreve, ¿no?, a decir a la edad en que murió José es el protoevangelio de Santiago, que dicen que José murió a los 111 años, ¿no? Es el único que dice, y como no es un evangelio canónico, pues no sabemos, ¿no? También hay que decir que, bueno, pues hay que contarle que a partir de aquí hay un estudio de José con estos pocos datos que tenemos, ¿no? 3 o 4 datos, pues hay toda una rama teológica que no es muy grande realmente, pero que se llama la josefología, que estudia pues esta figura de José. Hay una rama que se llama Mariología, que es un poco más amplia, con todos los dogmas marianos, pero José, como es un santo que no tiene dogmas, es un santo que aparece poco en el Evangelio, pues bueno, tiene esta pequeña rama de la teología que se llama la josefología. Los 2 hechos más importantes de José, de San José, son 2. Los 2 hechos más importantes son 2. Uno de ellos es el hecho de que la anunciación a José, y el otro es la duda de José. Primero es la duda y luego la anunciación, ¿no? Cuando se entera, bueno, pues ya estaban desposados, ya les diré yo por qué. Cuando estaban desposados José y María, pues todo marchaba bien. María era una chica decente, era una chica muy piadosa, algunos evangelios dicen que ella se crió en el templo, vamos, era una chica guapilla, inteligente, muy piadosa, en fin, no muy mayor. ¿Se acuerdan ustedes que cuando las mujeres en aquella época se tenía la primera regla, la primera menstruación, y ya eran casaderas, ya podían tener hijos y ya eran casaderas? Ponle tú que a lo mejor María
fuera adolescente, no llegara a los 20 años, cuando pues se desposa con José. Todo andaba bien, José andaba preparando la casa, hasta que le llega una noticia. María se va. ¿A dónde se va María ahora? Si pues está desposada conmigo. No, pues que se va a casa de su prima Isabel, porque pues su prima Isabel está embarazada y bueno, pues tiene que cuidarla. Se va allá, está unos meses, y cuando regresa a Nazaret, María ya tenía una pancita. Entonces, claro, José va contento, va a ver a su prometida, y cuando la ve, pues resulta de que pues tenía una pancita de embarazada. A José se le cae pues todo al piso, ¿no? Estoy diciendo, ¿qué pasó aquí? ¿De qué me perdí? Y María pues le dice, no es mi culpa. Yo supongo que estaría un poco acongojada María, no es mi culpa, yo únicamente he sido fiel a Dios, se me apareció un ángel y me dijo, vas a quedar embarazada, el Espíritu Santo bajará sobre ti y tendrás un hijo que será el Salvador del mundo. Y José se queda así, ¿no? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Yo creo que esta me está contando unas historias un poco raras, ¿no? Entonces José, pues obviamente se va a su casa y le llega una duda. ¿Qué hago yo con María? Estoy desposada con ella. ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Tengo dos opciones. Una es, voy a la sinagoga, voy al sacerdote y le digo, ¿qué crees? Que mi prometida, la que estaba desposada conmigo, pues es adúltera. Resulta de que yo supongo que se habrá enamorado de alguien más, tuvieron una noche, ¿no?, de alegría y se quedó embarazada. Si va y dice eso al sacerdote, la ley manda de que María tiene que ser llevada a la calle y todo el pueblo la tiene que apedrear, es decir, por adúltera hasta la muerte. Pero claro, José pues estaba enamorado de María, ¿para qué vamos a decir que no? O sea, le gustaba la chica, era buena chica, no sé qué le habrá pasado, no sé, una locura, algo, ¿no? Entonces dijo, tengo otra opción, que es repudiarla en secreto. Es decir, voy a los padres de María, sin decir que está embarazada a nadie, y lo que hago es, ¿saben qué? Rompemos aquí el contrato matrimonial. Los padres se van a poner como locos, obviamente, porque una mujer, madre soltera, ya nadie la quiere, ¿no? Entonces se van a poner como locos, pero no va a pasar a más. Entonces él estaba barruntando, pensando qué hacer, en la duda. Y es el momento en el que se le aparece el ángel Gabriel y le dice, ya no dudes más, o sea, lo que te dijo la Virgen, lo que te dijo María es verdad, ¿no? Es decir, vino el Espíritu Santo, puso su semillita y lo que lleva María en su seno es el Salvador del mundo y le vas a llamar por nombre Jesús. Entonces José, obviamente, viendo esta aparición del ángel, va al día siguiente, agarra a María y ya se la lleva a su casa sin terminar el periodo de estar desposados. ¿Por qué hace este acto José? Porque llevándosela a vivir con él, obviamente va a callar un poco las bocas, un poco la gente maliciosa, porque eso quiere decir que estando ya durante el periodo del desposorio, pues José hizo su trabajito y aceptó ser el padre del fruto que lleva María en su vientre, ¿no? Y eso lo que hizo fue un poco acallar las malas lenguas de la aldea de Nazaret. Hay una imagen por ahí también de Nazaret, de otra ciudad. ¿No está? ¿No? Ah, bueno, la que quieras. Pues ya, pon esa. Y entonces estos son los dos hechos más importantes de San José: la duda y el anuncio.
Poco tiempo después, pues José tiene que ir a Belén, porque él era de la casa de David y obviamente se lleva a María consigo, todavía grávida, todavía embarazada, y allá resulta de que pues ya nace Jesús, etcétera, que eso ya se ve la semana pasada, y tiene de nuevo, ya no es un anuncio, tiene de un ángel físico, bueno, así que uno lo ve, sino que tiene un sueño. Y se le aparece el ángel y le dice, oye, agarra a tu niño, Jesús, agarra a su madre María, agarra a tu burro y vete a Egipto. Entonces José tiene que huir a Egipto porque él es el protector. Él va a ser el padre protector, el padre educador y el padre proveedor de la familia, ¿no? Entonces, como protector, tiene que irse a Egipto porque Herodes había escrito o había mandado ejecutar a todos los bebés de la ciudad de Belén y de los alrededores de menos de 2 años, ¿no? ¿Por qué diría Herodes de menos de 2 años? Es que José estuvo 2 años en Belén. ¿Qué pasó ahí, no? Pero bueno, pues dijo a todos los menores de 2 años. Entonces, José se tiene que ir a Egipto, donde estará un tiempo. Esto nos lo narra los evangelios, no dicen cuánto tiempo está en Egipto, hasta que muere Herodes el Grande, que lo sucede su hijo Herodes Antipas, que era un poco más pusilánime, y es cuando de nuevo en sueños se le aparece el ángel y le dice, ya puedes regresar a tu casa. Y se va a vivir a Nazaret. Ya no se queda en Belén, sino que se va a Nazaret. Hay una imagen por ahí de la huida a Egipto. Ah, ¿sí? Ay, entonces me estoy confundiendo. Bueno, pues ponme la anterior, que es la gruta. Y se van a Nazaret, que esta es la casa de José, ¿no? Obviamente no con ese techo ni con ese cuadro, sino las piedras que ven abajo, ¿no? Es una excavación arqueológica que es la casa de José en Nazaret. ¿Qué significa el nombre de José? José viene de un verbo hebreo que significa añadir. El verbo es, a ver si lo pronuncio bien, ya se me ha olvidado, significa Yosif. El verbo es Yosif y significa añadir. Y hace referencia a otro José importante de la historia, que es el hijo de Jacob. Resulta de que Jacob tenía una mujer que se llamaba Raquel y estaban por allá, por el sur de Palestina, muy pegadito a Egipto. Y resulta de que ya había tenido pues, diferentes hijos, ya tenía 11 hijos, ¿no? Entonces, a pesar de que Raquel en un primer momento era estéril, se desata y tiene 11 hijos. Hasta que se da cuenta de que van a hacer otro hijo más y le van a poner así, como el verbo, añadir, porque Raquel dice, añade Yahvé otro hijo más, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre de José, ¿no? Entonces, por eso le ponen al hijo de Raquel y de Jacob, José, que va a ser el preferido y el querido, el Benjamín de Jacob. De ahí viene el nombre de José. José toma, se hace un nombre común, ¿no? Como puede ser Antonio, como puede ser Pedro, Juan, ¿no? Y le ponen el nombre de José. De ahí viene, del verbo añadir. Es como curiosidad, no aporta nada al tema que estoy hablando, pero bueno. Pero José tiene un nombre apocorístico. ¿Qué es eso? Es un apodo. Resulta de que en los textos antiguos, en vez de poner José, que es un poco más largo, ¿no? Pues lo abreviaban con una P y una P, ¿no? Entonces, en latín es Pater Putativus, ¿no? Otros dicen que es Pater Iusepus, ¿no? Con muchas P's. Entonces ponían 2 P's para hacer referencia a el nombre de José y poco a poco, obviamente, la gente inculta ven 2 P's juntas y dice Pepe, ¿no? Y de ahí viene
ese apodo que nosotros le ponemos, o ese nombre apocorístico que le llamamos a los Josés, pues Pepes, ¿no? Porque de los textos que había, para resumir un poco a quién se hacía referencia, pues ponían Pepe, ¿no? Bueno, pues también es otro dato curioso para que ustedes lo tengan presente. Vamos más adelante con José. Resulta de que en un primer momento, ¿cuánto tiempo tengo? Como 10 minutos, sí me da tiempo. Resulta de que en un primer momento, pues este personaje no era tan importante. Pero a partir del siglo II tiene mucha importancia. Bueno, estamos hablando mucho de María, hemos hecho concilios para darle incluso dogmas de fe a la Virgen María, pero ¿por quién era su padre en la tierra? ¿No? Era José. Entonces se escriben dos textos importantes. Uno, que es del siglo III, que es del siglo VI, que es el texto apócrifo llamado Historia apócrifa de José el Carpintero, ¿no? Que describe pues toda la vida de José prácticamente. Pero hay otro texto, que este sí es un evangelio apócrifo, que es el pseudoevangelio de Santiago, es un poco anterior y nos narra también cosas de José. Tanto los dos, tanto el evangelio de la historia de José como el protoevangelio de Santiago, nos hablan de que José era ya una persona viejita, ¿no? Incluso se atreve, sin tener ningún dato, escribió bien el Señor, yo no digo que no, pero dice que, por ejemplo, en el texto que habla sobre la vida de José, se nos dice que José durante 40 años había estado casado con otra mujer, ¿no? En un primer momento se había casado con otra señora y que había tenido ni más ni menos que 6 hijos. Esto es importante porque en el Evangelio, en los Evangelios canónicos, se nos dice, ahí está María y tus hermanos, ¿no? Entonces, si hay hermanos, la Virgen no es virgen, porque tuvo más hijos, ¿no? Entonces, este Evangelio que se escribe hace referencia a los medio hermanos, que ni siquiera son hermanos, porque su padre no es José, pero tus medios hermanos, ¿no? Hace referencia a esos. ¿Cómo se llamaban? Se los voy a decir. Hay 4 hombres y 2 mujeres. Los hombres se llaman Judas, Justo, Santiago y Simón, y sus 2 hermanas, o las 2 hijas de San José, se llamaban Asia y Lidia. Entonces, ahí se atreve incluso hasta decirnos los nombres. Entonces, durante 40 años, pues había estado casado José con otra mujer, de la cual no tengo el nombre, y tuvo 6 hijos. Cuando los padres de María, Joaquín y Ana, también el Evangelio de Pseudo Santiago nos narra también cómo se llamaban los padres de María, ellos dos habían tenido a su hija educándose en el templo, como una virgen oblata, ¿no? Es decir, estaba allá y no podía tener novio, no salía del templo, como una monja, pero de aquellos tiempos, ¿no? Entonces, cuando llega el momento de la primera regla, de desposarse, ya es una chica adulta, que salir del templo, no se puede quedar ahí porque saben ustedes que para los judíos una mujer que tiene su periodo y tiene sangrado pues es impura, entonces no se puede quedar en el templo porque el lugar es un lugar puro, entonces se tiene que desposar, se tiene que casar. Entonces los padres Joaquín y Ana van buscando aquí, este se quedó viudo, este es viejo, este ya, como yo quiero que se conserve la virginidad de María, pues este ya como que ya no, entonces eligen al más viejito. ¿Cuál es el más viejito? Pues José. Entonces la llevan al templo, se nos narra un milagro, resulta de que María pues estaba un poco también dudosa, no sabía a qué esposo escoger, le presentan varios. Entonces María agarra unas ramitas y se los da a cada uno, ¿no? Esas ramitas. Y le pide a Dios, María le pide a Dios
que la varita que florezca, ese va a ser el marido que va a elegir. Entonces los otros no florecieron y la única varita que fueron barritas energéticas, la única varita que floreció fue la varita de San José. Yo no sé lo que pensó María, si eso fue cierto, pero dijo, pues me voy con mi abuelito, ¿no? Eso según los evangelios apócrifos. Entonces José se la llevó a su casa para cuidarla y proteger su virginidad, ¿no? Eso es lo que nos dicen los evangelios apócrifos. También el protoevangelio de Santiago pues nos dice lo mismo, ¿no? Que ella era una persona viejita, que por eso vivió poco, solamente durante la infancia de Jesús, pero los dos coinciden en que José fue el educador de Jesús y obviamente enseñó todo lo que tiene que ver con la Torá, con la ley judía y el oficio de tectón, que es el que tenía San José. Entonces Jesús de oficio sería artesano, ¿no? Posteriormente pues ya se convirtió en rabí, pero durante 30 años fue artesano, ni más ni menos. Ya me queda poquito. Bueno, hay otros, se cuenta también de Jesús, de José, que durante toda la vida que estuvo viviendo, los años que estuvo viviendo con María, obviamente la mantuvo virgen, por eso la Virgen es virgen, ¿no? Como siempre se dice. Y además, en la historia apócrifa de José el Carpintero, se dice que vivió 111 años y murió plácidamente cuando ya Jesús era mayor, un poquito antes de la vida pública, murió plácidamente en su cama, como la imagen que les voy a poner, ¿no? Por eso San José es el patrón de la buena muerte, porque pues tuvo la suerte, para morir máxima. Tuvo a su hijo junto a él, el Salvador del mundo, Jesús, y tuvo a su madre, le iba a llamar corredentora, pero ahorita con lo que ha dicho el Papa no sé si llamarle corredentora, pero le vamos a llamar corredentora como toda la vida. La tuvo a su lado y así es como murió plácidamente. Los padres de la Iglesia, ya posteriores, dicen que en el cielo, cuando murió Jesús, le esperaban dos personas importantísimas del Antiguo Testamento, que son San Juan Evangelista, su primo, y San José. Entonces tenía a su primo y a su padre esperándole en el cielo cuando él resucitó. Su madre iría después. Pero se atreven un poco más los antiguos teólogos, lo cual actualmente ya no es reconocido, en que José tuvo que haber sido también virgen, como lo fue María. Por eso, en el siglo XV-XVI es cuando ya se vuelve a representar a José como un chaval joven, como un chico joven, ¿no? Porque les importaba mucho conservar la virginidad de José. Incluso algunos padres de la Iglesia se atrevieron a decir que casi como María, pero José no tenía la misma categoría que María, puesto que quien llevó en su seno a Jesús fue María, no fue José. Por eso la virginidad de José se pone en duda. No fue una persona, fue un gran santo, es un gran santo, fue el padre putativo de Jesús, el padre adoptivo, pero no fue virgen porque incluso tenemos textos donde, pues puede ser que José estuviera casado y tuviera otros hijos. También se dijo que que José subió al cielo en cuerpo y alma. Hay algunos teólogos que lo aceptan, no hay nada físico, histórico que nos demuestre lo contrario, pero hay otros que sí lo niegan. Es decir, José se fue a esperar la resurrección de los muertos, que esto sucedería con la resurrección de Jesús. Entonces, el primer hito que subió al cielo después de la resurrección de Jesús fueron ni más ni menos que José,
Juan, ¿no? Entonces, por eso también es un problema teológico esta personita, ¿no? Después de morir, ¿qué pasó con él? De la Virgen lo tenemos claro, porque hay dogmas, el dogma de la Asunción, la Virgen subió en cuerpo y alma al cielo, ni más ni menos, ¿no? Sin embargo, para José, pues no. Entonces, bueno, pues son unas pequeñas pinceladas de haber hablado de este personaje. Hay muchas más cosas, ¿no? De José, por ejemplo, cosas arqueológicas de San José, pues tenemos en las catacumbas de San Hipólito y de San Celso, allá en Roma, que a José se le representa como una persona joven, sin barba o pelo, ¿no? En los primeros siglos de la Iglesia. Sin embargo, por otros textos que van a venir después, José empieza a envejecer y en el siglo XVI, de nuevo, José empieza a rejuvenecer. ¿Por qué? Porque tenemos muy pocos datos de San José. Bueno, pues no me queda más que despedirles, que pasen una feliz Nochevieja, que empiecen bien el año 2026 y si no, pues esperemos a ver qué nos depara el año, que no hay que echarse a llorar, ¿no? Bueno, pues aquí nos vemos la semana que viene por Conéctate en línea en el programa Visionarte todos los martes a las 4. Los criterios expresados en